Y tres listas van a competir el próximo 29 de marzo en las elecciones internas del Partido Demócrata Cristiano. Una de las opciones es la liderada por el jefe de comité de los senadores DC y uno de los integrantes de la disidencia, el actual presidente Ignacio Walker. Se trata de Jorge Pizarro. Queremos conversar justamente acerca de este tema y por supuesto también de la contingencia. Justamente está con nosotros el senador Pizarro, que nos acompaña acá en CNN. ¿Cómo está? Bien, bien, muy bien, aquí. Repuesto de las vacaciones, ¿no? Porque sí. Se viene un año de aquellos, ¿ah? Sí, se viene complicado. Primero me alegro porque estaba viendo con calma todas las medidas que se están tomando para facilitar el desplazamiento de mañana a la gente que usa el transporte público y evitar estas situaciones de atochamiento que se generan y de molestia en un momento en que volvemos a trabajar y se supone que después de vacaciones uno viene con un buen ánimo. Así que me alegro mucho que se estén informando a la gente y tomando las medidas de prevención, como lo escuchaba el presidente del Metro hace un rato. ¿Y las medidas para el desplazamiento en la política interna, cómo está la cosa? ¿Bien? Mira, nosotros estamos ya iniciando un proceso ya formal, porque hubo inscripción de candidaturas de acuerdo a nuestros procedimientos internos, pero es un debate que iniciamos al interior de las bases del partido en el mes de enero, con mucho contacto en cada una de las comunas, en las distintas regiones del país, en la región metropolitana, y la idea nuestra es generar un debate interno dentro de la democracia cristiana para definir con mucha claridad las prioridades que la democracia cristiana tiene para este y los próximos años. Lo que nos interesa fundamentalmente es cómo estamos viendo la situación política del país, cómo se presenta el futuro, que lo vemos complejo. Es una situación que sin duda está permeando la sociedad chilena completa en términos de una pérdida de credibilidad, de confianza en el funcionamiento de las instituciones públicas, no solo de las instituciones públicas, porque también las iglesias, el sector privado, empresarial, distintas organizaciones, estamos con un problema serio de credibilidad y por lo tanto es responsabilidad, creo yo, de los partidos políticos jugar el papel que tienen dentro de una democracia que nos ha costado mucho ir construyéndola, fortificándola, consolidándola, pero que producto de todas estas situaciones que hemos conocido en el último tiempo, puede perfectamente caer en una espiral de populismo, de distintas alternativas que se generan cuando los ciudadanos ven que quienes tenemos la responsabilidad de dirigir, de conducir, de articular, de buscar los acuerdos, de generar las condiciones para que el país marche bien en todos los aspectos, no cumplimos con ese papel. Y eso es responsabilidad del gobierno, de los partidos, de los actores sociales, de todo el mundo político, que debemos enfrentar esto con mucha altura de mira. Y la democracia cristiana tiene que estar con generosidad política jugando ese rol de articulación y conducción. ¿Hasta qué nivel lleva o va a llegar el nivel de discusión interna? Porque una cosa es lo que ustedes como democracia cristiana internamente decían como partido, y lo otro es cómo ustedes eso lo logran insertar dentro de un conglomerado o dentro de un panorama político complejo. Sí. Hay confianzas que en algún minuto se entregaron, confianzas que quizás hoy en día se pueden estar cuestionando. No lo estoy poniendo ni con el conglomerado Nueva Mayoría, ni mucho menos, sino que como agrupación en un todo. Mira, lo importante es que podamos hacer un debate interno y después cada partido, por supuesto, tiene que adoptar sus propias decisiones respecto de qué está dispuesto a hacer en el plano nacional. Nuestro partido entiende y hemos visto, hemos evaluado que estamos en esta situación no de crisis, pero sí de un problema severo de credibilidad y de confianza. Y eso se tiene que recuperar llevando adelante acciones que sean ejemplificadoras, que sean señales potentes, de que permitan llenar los vacíos que hoy día existen con esta situación extraña, compleja de la relación de la política, los negocios o el financiamiento de la actividad pública. Hoy día no hemos resuelto completamente el tema del financiamiento de la política y ahí hay mucho de esta situación de coyuntura que se presenta. Y creo que es el momento en que la sociedad en su conjunto, en un debate transparente como ha convocado la Presidenta de la República, que me parece muy bien, ejerciendo su liderazgo y su rol como jefa de Estado, a que entre todos seamos capaces de articular una normativa que permita transparentar estas situaciones, clarificarlas, despejarlas, porque también hay mucha confusión.
Hoy día cualquier cosa que sale o alguien que se ve nombrado se confunde y se transforma en el peor de todas las personas. Y se utiliza mucho también. Obviamente, y nosotros tenemos que estar con una altura de miras y tenemos que mirar con mucha seriedad que lo fundamental para nosotros es fortalecer nuestro sistema democrático, es dar garantías a todos los chilenos de que los derechos de los ciudadanos son los que se respetan, que las instituciones funcionan, las instituciones judiciales, las instituciones políticas, las instituciones privadas, las instituciones fiscalizadoras, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, el Congreso, etcétera, etcétera. Entonces, pienso yo que los partidos estamos llamados a jugar un papel muy proactivo en esto, con generosidad y sin caer en la pelea chica, tratando de sacar una ventaja que al final puede ser pan para hoy día o hambre para mañana. Pero todo eso que usted está señalando claramente se tiene que plasmar quizás en documentos, en proyectos, en cambios normativos, en un montón de cosas que puede que pasen meses, incluso años, hasta que se logre plasmar eso en definitiva. Pero ¿qué pasa con el corto plazo? ¿Qué pasa con la democracia cristiana hoy? ¿Cómo se para la democracia cristiana hoy en el contexto en el que se está dando toda esta discusión? Mira, si en esto yo creo que muchos han dicho del caiga quien caiga en esto. Es que lo que nosotros tenemos que hacer de manera sencilla, directa y efectiva, eficiente, es implementar las propuestas que le hicimos al país. Lo que los chilenos esperan del gobierno, de los partidos de gobierno, es que llevemos adelante el proceso de reformas que permiten generar mejores condiciones de igualdad en nuestro país, mejores condiciones sociales y de calidad de vida de la gente. Ese es el mandato político que tenemos. Eso es lo que la gente votó hace 1 año y medio atrás. Y esa es nuestra primera responsabilidad. Y eso debemos hacerlo bien. Y debemos hacerlo bien buscando los máximos acuerdos con procesos de reformas que son contundentes. La reforma educacional. Este año viene lo que todos reclamamos el año pasado. Viene derechamente la reforma para que podamos fortalecer nuestra educación pública. Y viene el tema de la educación superior y viene el tema del fortalecimiento de la carrera docente. Está planteado una agenda laboral que es potente, que requiere de un diálogo social. La democracia cristiana va a promover profundamente ese diálogo social, porque necesitamos reformas laborales que permitan un mejor equilibrio entre la relación de trabajadores con empleadores. Y esto tiene que ver también con el objetivo que necesitamos generar condiciones de reactivación de la economía. El país necesita crecer más. El proceso que tuvimos de los 2 años anteriores de un crecimiento más lento, tenemos que ser capaces de revertirlo. No es un problema solo de Chile, pero no nos podemos quedar con el dato de que en América Latina pasa lo mismo. Entonces, nosotros debemos ahí fijar las prioridades, que es lo que hemos recogido del país real. Entonces, creo que si hacemos esa parte, cumplimos con ese mandato y además encaramos con altura de mira y con seriedad el desafío de mayor transparencia, de un financiamiento adecuado estatal y público de la actividad política, de los partidos, de las campañas, con fiscalización, con transparencia, con mayor democracia interna, etcétera, etcétera, y modernizamos nuestro sistema democrático, sin duda que vamos a tener condiciones de credibilidad y de confianza mayores. Y creo que este desafío no solo está llamado a la nueva mayoría, sería un error creer que nosotros lo podemos hacer por sí mismos o no estamos llamados solo a la democracia cristiana. Tenemos que hacerlo con los otros, dentro de la nueva mayoría y también con la oposición. Cada uno tiene que jugar su papel. Pero ahí en ese papel, y antes de entrar directamente a la elección que viene ahora a fines de marzo, así como gestos en su minuto del ex ministro en la UDI que dio un paso al costado, hoy día que el hijo de la presidenta Bachelet dio el paso al costado junto con su señora Partido Socialista, ¿a juicio de usted debiesen muchas de las personas involucradas en esto dar un paso al costado para dejar limpia la cancha y así poder despejar toda esta mezcla de cosas entre quienes han cometido errores y quienes no, y que en el fondo se arrastra aquí la ola, arrastra a todo el mundo? Claro, lo que te decía recién es lo que hay que tratar de evitar, de que se genere una confusión. O aquí cualquiera aparezca en entredicho por el solo hecho de ser amigo de, o pariente de, o hijos de, o qué sé yo. Sin duda que son situaciones delicadas porque afectan la credibilidad del sistema, que es lo que estamos hablando. Sin duda que en el caso específico del hijo de la presidenta, el afectado no es él, el afectado es la presidenta en términos de su credibilidad, y ese es el problema gravísimo, más allá de lo que tenga que ver las cosas legales, que eso lo verán los tribunales, y la justicia es la que determina dónde hay delito, dónde hay irregularidad. Pero aquí lo que nosotros tenemos que buscar responsablemente es, como decía recién, una propuesta de normativa
institucional de nuestro sistema democrático, que sea transparente, que sea creíble y que además sea eficiente. Porque años atrás, cuando se establecieron estos mecanismos, por ejemplo, financiamiento de las campañas políticas, pensamos que era un buen sistema y rudimentariamente se empezó a implementar y ha demostrado que no es así. Se ha demostrado que no es así por distintas razones. Entonces, nosotros hoy día tenemos que hacer un esfuerzo mayor, aunque implique concesiones, aunque implique temas duros, como dijo la propia presidenta en su propuesta que planteó el otro día. Y en eso tenemos que colaborar todos. Hoy día después de leer algunos articulistas que hacen aportes en esta materia que hay que recogerlo. En materias de transparencia, de separar lo que puedan ser conflictos de intereses, de separar las relaciones público-privadas, de exigir estándares mayores, por ejemplo, en las declaraciones de patrimonio, como planteaban algunos, hay mucho que aportar. Y hay experiencias en otras democracias que han pasado por este tipo de problemas que nos pueden servir mucho. Y aquí tenemos que hacer un debate abierto. Ojalá, cuando hablamos de que tiene que haber un acuerdo más allá de los partidos, más allá del gobierno, más allá del mundo político, estoy pensando en las instituciones internacionales, ONG que se han dedicado a estos temas, porque hay mucho aporte en esto, en el mundo académico que también tiene mucho que aportar, y recoger de verdad esta necesidad que tiene hoy día nuestra democracia de recuperar credibilidad y confianza. Y un partido como la Democracia Cristiana sin duda que tiene que jugar un papel muy proactivo en esa materia, y nosotros en eso, este debate interno que tenemos nos va a ayudar mucho para definir bien nuestras prioridades. Por eso, ¿cuánto tiempo hay para esto, si bien no está en una fórmula clara? Poco. Pensando, es que por eso el punto, porque no, usted, no a juicio usted, en estos momentos, ¿en qué pie está la presidenta en estos momentos? No, la presidenta está ejerciendo su rol de presidenta, está claro que... Pero está en una situación delicada, ¿no? Sin duda que sufrió una situación muy delicada. Hoy día estos mismos articulistas hacían creaban esta disyuntiva de qué hace una madre con una situación como la que le genera a su hijo, pero distingue claramente cuál es su rol de jefa de Estado, y ella lo tiene absolutamente claro. Pero su imagen tan claro lo tiene. Claro, pero ella lo tiene claro. O sea, aquí lo importante es que la presidenta Bachelet tiene claro que su rol es de jefa de Estado. Ella es presidenta de Chile y lo que se tiene que dedicar es a gobernar prioritariamente para todos los chilenos. La situación humana, personal, que seguramente debe ser muy sensible para ella, es humana y personal. Yo no se lo pregunto desde ese punto de vista, se lo pregunto desde el punto de vista de la institucionalidad, de su cargo, de la presidencia. Desde eso estoy hablando, ¿cómo ha afectado esta situación? Yo creo que lo fundamental es que la presidenta, a pesar de esa situación humana particular, sensible, que seguramente debe ser muy compleja para cualquier persona, padre, madre, para todos nosotros, ella ha sido capaz de empezar a articular una propuesta que permita despejar el problema, despejar esta falta de confianza y de credibilidad, y por eso es que creo que hay poco tiempo y que nosotros nos debemos abocar prioritariamente a generar condiciones para que se pueda producir una normativa transparente y que dé garantía a todos. Y en esto, los primeros que tenemos que colaborar, porque esa es nuestra responsabilidad, nuestro rol, somos los partidos políticos. Y tenemos que convocar, como decía recién, a gente del mundo de la academia que ha hecho aportes en esta materia. Tenemos que convocar gente de organizaciones internacionales, Transparencia Internacional y todo, que nos han ayudado mucho en muchas leyes. Aquí tampoco es que estemos partiendo de cero, porque ya se había hecho una propuesta de financiamiento que se hizo hace 2 meses atrás de la actividad política, se podrá mejorar, hay que despejar los temas de conflictos de interés, hay que determinar bien cómo se hacen todos los temas de declaraciones de patrimonio, es decir, y también en el sector privado. Porque aquí, como se dice, para bailar tango se necesitan dos, pero cuando se producen problemas es porque también tenemos un cuestionamiento a el rol que juega el propio sector privado, y el sector privado y empresarial es fundamental para la marcha del país. Entonces, creo que aquí el desafío de los próximos meses, estoy hablando de los próximos meses, un tiempo breve, corto, debe ser trabajar esta agenda. Y en paralelo, lo que tiene que hacer todo gobierno y lo que tiene que hacer la oposición. El gobierno tiene que gobernar y llevar adelante su agenda de gobierno, y nosotros los partidos tenemos que implementar esta agenda en lo laboral, como te decía, en materia educacional, en los temas sociales, en seguridad ciudadana, en la reactivación económica o los temas de empleo. Las cifras de empleo no son buenas, estamos con problemas serios de desempleo en las zonas donde hemos tenido sequía. Mi región está sufriendo hoy día uno de los más altos índices de desempleo, producto de una sequía que lleva 10 años. Y tenemos que tomar medidas ahí en las cuales también el sector privado puede solidariamente apoyar mucho para paliar la situación difícil que se vive. Entonces,
A mí me parece que estamos en un momento de la coyuntura política que amerita generosidad y altura de mira. Y los partidos políticos deben estar en eso. ¿Y el gesto de Dávalos, por ejemplo, de haber renunciado al Partido Socialista, es un gesto acorde a esa línea? Yo espero que lo haya hecho en esa línea. No sé, yo no lo conozco a él, no sé, no tengo el detalle si puso algo o no puso algo en su renuncia, pero me parece bien. ¿Ayuda a despejar dudas o no? Las dudas que puedan existir las tendrán que determinar los tribunales en términos de si hay irregularidades, si no hubo irregularidades, si hubo conflicto de interés, si hubo información privilegiada. Esa parte no la tengo, no podría opinar respecto de políticamente hablando. Pero sin duda que él le ha generado un daño importante a la credibilidad de la presidenta. Pero los liderazgos están para ejercerlos y la presidenta tiene la capacidad, tiene la experiencia, tiene el talento, tiene la claridad y sobre todo tiene la convicción de por qué volvió a Chile para dirigir el país producto del apoyo de los chilenos y es para hacer este proceso de cambios y de transformaciones en la sociedad chilena que permitan tener a todos mayor igualdad y mejores condiciones de vida. Y ese objetivo es el que nosotros no podemos perder de nunca, y ese objetivo la presidenta Bachelet no lo va a perder nunca y nosotros la vamos a acompañar en eso. Elecciones de Democracia Cristiana, ahora a fines de marzo. Usted se va a presentar con una lista, creo que mañana hará conocer, parece que la lista, ¿o no? Sí, no, ya estamos inscritos, mañana vamos a plantear los puntos que nos parecen más centrales. Y yo estoy muy contento porque cuando planteamos generar una lista muy mayoritaria al interior del partido, algunos dijeron, no quieren hacer elecciones, van a ponerse de acuerdo. No se trata de eso, digo muy mayoritaria justamente porque los desafíos que tenemos como partido en lo interno son muy importantes y en lo externo, hacia el país, son más importantes todavía. Mira de lo que estábamos hablando recién. Entonces, a la implementación del programa de gobierno, el planteamiento de nuestro punto de vista humanista cristiano en esa propuesta de gobierno y la implementación de este programa que nos interesa que se haga bien, por el bien de todos los chilenos, ese rol de liderazgo, de articulación, de búsqueda de acuerdos más allá de nosotros mismos, que siempre ha jugado la democracia cristiana, nosotros queremos ejercerlo plenamente y para eso necesitamos tener una gobernabilidad interna muy potente. Eso, ¿cómo buscan representar es difícil, pero los más de 100.000 militantes de la democracia cristiana? Cuando, por ejemplo, hay algunas listas que plantean, por ejemplo, que la democracia cristiana sea parlamentaria, que en el fondo toda la directiva es muy parlamentaria, que en el fondo la directiva de la democracia cristiana se ha llevado al Parlamento, que la directiva de la democracia cristiana está en los diputados, está en los senadores, pero que los militantes muy pocos se han representado en eso. Hay una buena mezcla y lo que hemos hecho ahí, aparte de la representatividad de sectores internos, es que hemos armado un muy buen equipo con una buena participación femenina, con liderazgos potentes de mujeres demócratas cristianas jóvenes, que además son jóvenes pero que tienen trayectoria, que tienen experiencia, el caso de Yana Proboste, de Carolina Goich, de Soledad Lucero, que es una mujer extraordinaria. Hemos buscado también alternativas que permitan hacia el trabajo interno, tener la visión del mundo territorial, de gente que conozca el partido, que además dé garantías y dé confianza, porque nosotros tenemos que preparar y desarrollar un congreso ideológico que nos va a permitir tener las propuestas programáticas, tenemos que desarrollar todo un trabajo de inserción en cada una de las comunidades para recuperar liderazgos en las comunas en las próximas elecciones. ¿Se ha perdido mucho eso, no? Municipales. Hemos perdido el trabajo interno, todos los partidos, así esto no es una cuestión no solo es genérico, nosotros necesitamos repotenciar nuestra organización política. Por eso es que cuando hablamos de la modernización de nuestro sistema democrático, eso va de la mano con la transformación del rol de los partidos políticos. Y para hacer esa transformación necesitas modificar la forma como los partidos políticos hoy día están estructurados, cómo son financiados, cómo se conforman, cómo toman sus decisiones. A su juicio, ¿cómo se deberían de financiar los partidos entonces? Yo soy partidario de que sea un financiamiento público, claro y directo. ¿Las elecciones también? Y mucho más potente. ¿Las campañas también? Y mucho más potente que lo que tenemos ahora. Yo sé que esto es lo más antipopular que hay. Porque la gente va a decir, que ya se están financiando, qué sé yo. Pero es la única manera que tenemos de tener partidos más potentes, más organizados, modernos, estructurados, en relación con las bases o las comunas. Pero el mundo privado no financiar ni por ninguna vía ningún candidato. Ojalá ninguna. Ojalá, y ese es un debate que lo vamos a tener abierto. Esa es mi opinión personal. Eso significa bajar en todo caso la inversión en cada una de las campañas, entonces.
Porque bueno, financiar los montos de campaña porque tenemos un exceso de gasto en las campañas que también no se condice con la realidad del país. Entonces ahí hay mucha tergiversación. Y ahí es donde te decía yo recién que con crudeza tenemos que evaluar lo que ha sido la implementación de la actual normativa, porque se generan diferencias enormes. Entonces, el financiamiento público también te genera igualdad de oportunidades para los movimientos más chicos o para los liderazgos regionales o locales. ¿Eso será aceptado por todos los partidos? Por eso, cuando yo decía recién que tenemos que hacerlo con generosidad y con altura de mira, estoy pensando en esto. Porque claro, hoy día los que están más articulados dicen, no nos movamos porque con esto nosotros nos va a ir bien. Pero es que eso no es pensar en el país. No es pensar en una democracia representativa y con participación ciudadana. Y eso es un riesgo enorme porque podemos terminar como otros países que los tenemos cerquita y a veces no los miramos. Podemos terminar como lo que está sucediendo en Venezuela. Podemos terminar con el caso de Argentina. Y eso no es lo que queremos para Chile. Nosotros no luchamos. Estamos como muy cerca de eso, ¿no? Estamos muy cerca de eso. No, todavía no, pero uno nunca sabe, porque estas cosas a veces uno no se da cuenta, sabe cuándo empiezan, pero no cómo terminan. Es que por eso se lo digo, porque dicen que la cantidad de antecedentes que se pueden levantar son muchos, por eso se lo digo. No, perdón, pensé que estabas pensando en el proceso, me estabas conversando en el proceso de lo que puede ser esta falta de confianza, de credibilidad en el sistema, que en un momento determinado se deteriora rápidamente. Es que por eso se va mezclando un mundo con el otro. Sin duda, el riesgo es altísimo, por eso cuando tú me decías cuánto tiempo tenemos, yo creo que tenemos poco tiempo, porque las señales hay que darlas y darlas en el momento oportuno y cuando se necesitan. Y para eso se requiere fortaleza política, se requiere capacidad de gestión. Y se lo pregunto porque a nivel de cuestionamiento a algunos políticos son acusaciones bastante graves, que claro, tendrá que ser la justicia la que va a decir ahí qué es lo que ocurre. Pero para la sensación pública es que acá, insisto, metemos todos en el mismo saco. Por supuesto. Entonces por eso le preguntaba si es que aquí llegó el momento de poner fin y punto final al financiamiento a través de los privados. Yo estoy convencido de eso, por eso te decía que en esta propuesta de modernización el tema del financiamiento de la actividad pública es clave. Y mal que nos pese, por impopular que sea, tenemos que asumir ese costo por el beneficio del país, de los propios ciudadanos. Porque en definitiva, cuando se producen después estos populismos, se producen las inestabilidades, las crisis sociales, las que sufre la gente. Si la gente que sufre en Venezuela la crisis tremenda que se vive allá son los venezolanos, no es el presidente Maduro y los dirigentes de sus partidos, no es solo que comete arbitrariedad y estos excesos de autoritarismo y de pérdida de la libertad de las personas, donde se persigue la oposición. Allá la gente lo está pasando mal hace muchos años, donde no tienen garantías de nada. Lo mismo ha sucedido en otros procesos de nuestros países vecinos, ¿no? En algunos casos. Entonces, nosotros no podemos eludir esa responsabilidad y debemos tener conciencia de que ese es un riesgo que está ahí y que no sabemos en qué momento puede aparecer de la peor manera. ¿Y ojalá aplicable ya para las próximas elecciones parlamentarias? Eso de todas maneras. Porque aumenta la cantidad de senadores, diputados y todo lo que eso implica. Yo creo que esto hay que hacerlo ahora y ojalá se pueda aplicar en las próximas elecciones municipales. Bueno, senador Pizarro, le queremos agradecer el tiempo por estar junto a nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Ya, y ahora parte el año ya, que esté bien. Parte el año y que esté bien. Nosotros vamos a una pausa y regresamos dentro de poco con más noticias.